Una que podría ser de las, si queremos, 10 frases más colombianas de la historia, es aquella del sí, pero no. Sí, pero no. ¿Y quién le explica eso a un extranjero de la manera en que hablamos? En el caso del glifosato, en las últimas horas, lo mismo. Sí, pero no. Sí del ministro de Defensa, pero no, Mafe, del presidente de la República. Fue el ministro Pedro Sánchez quien lo confirmó y el director de la policía, el general Carlos Triana, quien lo explicó. Dice que se trata de aspersión terrestre y manual con agroquímicos industriales, algo que hace parte de la estrategia para la sustitución de cultivos ilícitos. Así lo dijo el general Triana. En el marco de todo ese programa integral que se viene adelantando y el tema de agroquímicos, que digamos que son conceptos de aspersión terrestre que vamos a tener, digamos, en esa fase de estructuración. Además, dice que solo se va a usar en casos de cultivos de menos de 1,5 hectáreas, es decir, si hay un cultivo de 4 hectáreas, pues no aplicaría para erradicación con agroquímicos. Ahora, también le preguntamos al ministro el porqué de esa decisión cuando el presidente Gustavo Petro dijo en su campaña que no iba a existir ni una sola gota de glifosato en su gobierno. Por ejemplo, había cese al fuego bilateral con el cartel del ELN, pero a raíz de esas muestras de violencia tan radicales, el presidente de la República dijo ya no más. En el tema del narcotráfico también se vio un aumento muy sustancial en los cultivos del narcotráfico y por ello el gobierno nacional avanza en tener todas las herramientas disponibles para poder afectar este delito. Sin embargo, por compromisos ya adquiridos, por decisiones que ya se habían hecho, vamos paralelamente avanzando hasta ahora en un proceso de contratación que esperamos ojalá sea que funcione tan bien la sustitución que no sea necesario de emplear este método. Inicialmente se van a concentrar en el catatumbo, será la última herramienta para usar en casos especiales, así como pasa con los bombardeos aéreos. El ministro, sin embargo, reitera una y otra vez que no se trata de aspersión aérea, sino terrestre y manual, y que es la última herramienta que van a utilizar. María Fernanda, muchas gracias. En este sí, pero no del glifosato, como dice el ministro Hernando, estamos en un proceso legal que está avanzando. Si uno mira la página del SECOP de contratación estatal, ¿qué encuentra, Hernando? Así es, Gustavo, pues encuentra los datos pertinentes para que se surta, a pesar de lo que dice el presidente, esta licitación. Mire usted, este 26 de febrero, al interior del gobierno se abrió, como figura en el SECOP, oficialmente un proceso de contratación para comprar precisamente plaguicida químico de uso agrícola con composición garantizada de ingrediente activo, en otras palabras, glifosato. El 31 de marzo, de manera más reciente, incluso se abrió, tal y como revela el SECOP, oficialmente este proceso de selección. Y así además ha seguido avanzándose en otras circunstancias. En la información registrada en la plataforma SECOP, Gustavo, se da cuenta que el próximo, o que ya el 11 de abril, va a vencer el plazo para la presentación de ofertas, es decir, prácticamente un hecho inminente. Y también se dice que el 6 de mayo se va a hacer la audiencia de adjudicación para finalmente firmar ese contrato. Se dice además que el contrato a firmarse tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre. Luego, Gustavo, es evidente, hay dos gobiernos, el gobierno del presidente y el gobierno del resto de equipo de este régimen, porque eventualmente, como usted lo ve y la audiencia lo aprecia, pues una cosa es lo que está diciendo el presidente y otra cosa es lo que dice el SECOP. A ver, Cristo, en este sí, pero no, ¿más sí o más no? Yo diría que más sí, Gustavo. Yo creo que el presidente obviamente no quisiera hacer aspersión con glifosato. Recordemos que la sentencia de la Corte Constitucional de 2017 prohibió la aspersión aérea. En la reciente visita de la secretaria de Interior o de Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, el gobierno Trump insistió en la necesidad de avanzar de una manera mucho más eficiente en la erradicación de los cultivos ilícitos y que se necesitaba ir más allá de la sustitución voluntaria de esos cultivos y de los programas que ha anunciado el gobierno, especialmente en el Catatumbo y en el Cauca fundamentalmente, y la meta es de 30.000 hectáreas. Pero la verdad es que desde hace varios meses en el Consejo Nacional de Estupefacientes, que tiene asiento varios ministros, se ha venido discutiendo este tema. La ministra de Justicia, el ministro de Defensa saliente, el director de la Policía han estado impulsando la idea
de que si bien la sentencia prohibió la aspersión aérea, se puede avanzar, como se hizo durante un tiempo, en este mecanismo de aspersión en tierra, digamos, con el glifosato, y creo que finalmente se van a combinar las dos estrategias privilegiando los programas de sustitución social de cultivos, pero creo que va a ser inevitable que en algunas zonas específicas del país se utilice el glifosato que precisamente se está anunciando en el SECOP y la contratación que se está planteando, y eso fortalecería de alguna manera la relación bilateral que hoy en día es muy importante para Colombia. Ahora, Fraile, como dice Cristo, son varios ministros, son varios funcionarios que se montaron al bus. Pero sobre todo, Gustavo, funcionarios que antes se habían pronunciado, al igual que el presidente, en contra del glifosato. Y estamos hablando de que es que para hacer esta compra se necesitaba visto bueno del Ministerio de Justicia, que hace parte de la Junta Nacional de Estupefacientes, del Ministerio de Ambiente, que cuando se trata de estos temas, pues también tiene que dar un visto bueno. Y de ahí para adelante, pues el Ministerio de Defensa. Como yo se lo conté ayer primero aquí en Caracol Radio, el documento venía con la orden expresa del ministro de Defensa, Iván Velásquez. Él es el que toma la decisión de vamos a comprar este glifosato que se necesita para la aspersión terrestre, pero de ahí en adelante fueron muchos más. Ninguno le comentó al presidente, ninguno habló con él, ninguno tuvo la oportunidad de expresarle, oiga, presidente, de verdad lo vamos a necesitar porque está fallando todo el tema de la erradicación de cultivos ilícitos. Seguramente el presidente les hubiera dicho que no. Es más, este gobierno, en el primer mes del gobierno, Gustavo, empezamos con un escándalo porque el exministro Diego Molano, el exministro de Defensa del presidente Duque, había dejado una compra hecha de glifosato. Y eso fue un escándalo para el gobierno diciendo, mire, nos dejaron amarrado un contrato gigantesco de glifosato. Terminaron comprándolo igual. Al final, esa estrategia, como decía el doctor Cristo, se estaba evaluando. Recuerdo al final del gobierno del presidente Santos, el entonces vicepresidente, el general Naranjo, habló de explorar la posibilidad de incluso fumigar con drones, muy bajito, para evitar la afectación a la población en general. Pero si hay incoherencia y teléfono roto entre los ministros y el presidente. Y se tiene que aplicar, Gustavo, de todas maneras, la sentencia de la Corte, y especialmente hay un tema fundamental, el principio de precaución, que fue el sustento de la sentencia de la Corte para proceder en esas operaciones digamos, de erradicación de cultivos terrestres. Y yo creo que al final, pues van 3 años de gobierno, es evidente que no se ha podido, que ha seguido creciendo los cultivos ilícitos en Colombia, que no solamente es el tema de Estados Unidos, sino que está generando ese crecimiento de cultivos, una expansión de los grupos violentos en muchas zonas del país, y siempre es bueno, Gustavo, la combinación del garrote con la zanahoria, con todo el tema fundamental de la Corte Constitucional del principio de precaución y cumpliendo estrictamente el fallo de la Corte. Espinosa, entonces es un no con visos de sí porque el gringo está preocupado y va a desertificar. Yo puedo confirmarle, Gustavo, que evidentemente en esta decisión que ya ha explicado la mesa, no tomó el ministro Sánchez, ya la dejó tomada el ministro Velásquez, con autorización de otros ministros que hacen parte de ese consejo que mencionaba Fraile. Esta decisión tuvo mucho que ver con el hecho de que la victoria en Estados Unidos no fue para el presidente Biden, para su sucesora, que era Kamala Harris, sino para el presidente Trump, y que obviamente el fantasma de la desertificación pues los tiene muy nerviosos. Eso es una cosa que es clarísima, eso claramente no lo van a reconocer, pero eso tuvo que ver mucho con la decisión, que entre otras además incluyó otras decisiones, como el ministro Cristo recordaba que ampliaron la meta de erradicación a 30.000. El año pasado fue de 10.000, que tampoco se cumplió, fueron 9.700. Este año van a las 30.000, y lo cierto, Gustavo, es que pues están preocupados y sienten que esto puede ser una manera también de combinar formas de lucha contra los cultivos ilícitos, que son en Colombia una realidad desde hace mucho tiempo. Tenemos 253.000 hectáreas según datos del 2023, y la producción de cocaína también se está incrementando muchísimo según los mismos datos de Naciones Unidas, de manera que desertificación, claro que tuvo que ver con esto. A ver, Vanessa, muy puntualmente, ¿este sí pero no a usted le parece coherente o no coherente en materia del presidente Petro, digo? No, totalmente coherente. Es que el presidente Petro, que a veces es muy coherente en muchas cosas, en esto ha sido totalmente coherente desde el comienzo de su administración, desde su campaña. Siempre ha dicho que no a la fumigación de los cultivos con glifosato, y esto es como si le hubieran metido un gol por debajo de cuerda, porque el proceso arrancó en los últimos días de la administración de Iván Velásquez en el Ministerio de Defensa,
y luego se abrieron 5 procesos de contratación entre el 21 y el 26 de febrero relacionados todos con el uso de glifosato, que incluyen la compra, la caracterización ambiental, la solicitud de cotizaciones, los insumos, los equipos de protección, es decir, todo. El presidente dice, eso no es cierto porque le metieron un gol. Él siempre ha sido muy coherente, como le digo, con el tema del glifosato. Desde el comienzo de su campaña siempre dijo no al glifosato en Colombia. Que lo necesite Colombia y que lo tenga que usar por el tema de Estados Unidos y la certificación es otro asunto. Pero Petro en eso ha sido clarísimo y ahí sí tiene toda la razón. Bueno, pero entonces, Diana Saray, volvemos al escenario de que el presidente no está teniendo la debida comunicación con los ministros y queda en una situación muy difícil el ministro de Defensa. Pues Gustavo, puede ser muy coherente, pero evidentemente está desconectado de sus ministros. No es la primera vez que pasa que los ministros salen a hacer un anuncio público y el presidente luego sale y lo desmiente. Lo que uno se pregunta es, ¿el presidente no habla con sus ministros? Algo tan serio como el uso del glifosato. ¿No hablan? ¿No hablan entonces el presidente y los ministros? ¿Es que acaso el único espacio que se está dando es este Consejo de Ministros televisado, que lo que hemos visto es un lugar de elucubraciones, de ir al infinito, donde el presidente lanza sus ideas, pero no hay una discusión, una interacción? Puede ser que sea muy coherente, Vanessa, pero para mí y Gustavo es la muestra de que hay una desconexión total entre el presidente de la República y todo su gabinete. Ahora, Hernando, si las cosas son como se están planteando, pues no es que sea sencillo el camino, pero legalmente es posible que revoque las licitaciones. Es que hay un buen barómetro para medir la coherencia del presidente de la República y del gobierno en este tema. El barómetro, que es ese instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica. Si al presidente lo desobedecieron y él quisiera dar prueba de su supuesta coherencia, pues la tiene muy fácil. Entre comillas, puede ordenar el cierre de esos procesos de adjudicación del glifosato. No lo va a hacer, Gustavo, porque lo cierto es, como decía Jorge, que le están respirando en la nuca, y le está respirando en la nuca con razón. Este gobierno tiene un récord en materia, un récord obviamente penoso, en materia del incremento de los cultivos de hoja de coca, como lo dijo Jorge, más de 250.000 hectáreas. Esa medición se está haciendo no por parte de un gobierno, de un estado distinto, lo hace la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Eso es lo cierto, Gustavo, la cifra, y que los procesos hasta hoy y hasta esta hora siguen andando sin que el presidente los haya suspendido.